Movilización de la articulación interfalángica distal y proximal. El paciente en posición sedente con la articulación en posición de reposo. El tratante está del lado cubital de la mano. La palma de la mano va hacia la camilla. Fijamos con el pulgar, fijamos por la parte dorsal, en la parte inmediatamente proximal a la articulación interfalángica proximal, y con el índice por dorsal, por palmar, y con la mano movilizadora fijamos inmediatamente distal a la articulación interfalángica proximal y realizamos un deslizamiento hacia dorsal 7 segundos y hacia palmar 7 segundos. Continuamos con la articulación interfalángica distal y lo mismo. Fijamos inmediatamente proximal a la articulación interfalángica distal y movilizamos inmediatamente distal a la interfalángica distal. 7 segundos hacia dorsal, 7 segundos hacia palmar. Listo. Tracción, articulación interfalángica distal y proximal. Bien, vamos a partir con la interfalángica proximal. Para esto, con la mano derecha fijamos inmediatamente proximal a la articulación interfalángica proximal, y con la mano izquierda inmediatamente distal a la articulación interfalángica proximal realizamos una distracción hacia distal. Continuamos con la interfalángica distal, fijamos inmediatamente proximal a la interfalángica distal y movilizamos inmediatamente distal a la interfalángica distal. Listo. Test de deslizamiento de los metacarpos. Entonces ubicamos el tercer metacarpiano, posicionamos ambos pulgares por dorsal sobre el tercer metacarpiano y desde aquí con ambas manos tomamos alrededor de la mano índices por dorsal, por palmar, y desde aquí realizamos un arco cóncavo hacia palmar. Listo. Ya. Tracción del primer metacarpo. Entonces con la mano fijadora ubicamos el hueso carpiano trapecio, bien, desde esta posición, con el borde cubital hacia abajo, la cara dorsal hacia el cuerpo del paciente, del tratante. Tomamos con la mano derecha justo en la articulación distal hacia el hueso trapecio proximal en la zona del primer metacarpo, y de aquí realizamos una tracción hacia distal. Está. Movilización del primer metacarpiano. Entonces, en esta posición, paciente en sedente, borde cubital de la mano hacia abajo, el lado dorsal de la mano hacia el cuerpo del tratante. Ubicamos nuevamente el trapecio, hueso trapecio. En esta posición, fijamos el hueso trapecio, tomamos la articulación del primer metacarpo por proximal, la articulación del primer metacarpo por proximal, y de aquí realizamos un deslizamiento hacia la cubital 7 segundos y hacia radial 7 segundos. Listo. ¿Ya? Movilización volar dorsal del primer metacarpiano. Entonces, paciente sentado con la cara palmar hacia abajo y la zona cubital hacia el cuerpo del kinesiólogo. El kinesiólogo se ubica hacia la zona cubital de la extremidad del paciente. Con su mano izquierda fija el trapecio y con la mano derecha toma inmediatamente el primer metacarpiano y realiza una movilización hacia dorsal y hacia volar. Deslizamiento radial del primer metacarpo. Entonces, el paciente en posición sedente, la cara palmar va hacia el cuerpo del tratante. Se fija el trapecio dorsal de pulgar por dorsal.
índice y dedo medio por palmar. Con la mano derecha, que es la que va a movilizar, se envuelve el dedo pulgar, se ubica justo en la articulación del primer metacarpiano, la primera articulación carpo-metacarpiana, y se realiza un deslizamiento hacia radial. 7 segundos. Y vuelve a la posición inicial. Movilización del semilunar hacia dorsal. En este caso el paciente también está en sedente. El antebrazo, la parte dorsal del antebrazo debe ir hacia la camilla. Ubicamos el semilunar en esta posición. Bien, pulgar hacia palmar, índice hacia dorsal. Con la mano derecha fijamos, con la mano izquierda, la zona hipotenar de la mano izquierda se va a posicionar sobre el dedo pulgar que está fijando. Para esto necesitamos una cuña para poner por la parte dorsal del antebrazo. En esta posición realizamos un vector hacia dorsal. Siete segundos para el deslizamiento y luego volvemos a la posición inicial. Movilización del semilunar hacia volar. Paciente ubicado al borde de la mesa, la mano debe sobresalir el borde de la mesa, la cara dorsal de la mano debe estar apoyada sobre la camilla, sobre la superficie de la camilla. Paciente debe estar hacia la mano. En esta posición, desde el tercer metacarpiano, ubica el semilunar y con el pulgar por dorsal fija y con el índice fija por palmar. De esta posición realiza una tracción grado 1 y con la zona hipotenar de la mano derecha realiza una movilización hacia volar. Esta debe durar 7 segundos y luego vuelve a su posición inicial. Esto ya, deslizamiento hacia dorsal del escafoide. Bien, paciente en posición sedente, el tratante va hacia la mano con el lado cubital del paciente hacia el cuerpo. La cara dorsal de la mano va hacia abajo. Se ubica una cuña bajo el antebrazo por la parte proximal. Con la mano izquierda fijo la parte radial del antebrazo por distal. Con la mano derecha me ubico sobre la parte radial de los huesos del carpo, sobre el escafoide, y desde aquí realizo un deslizamiento hacia dorsal. El deslizamiento debe durar 7 segundos y luego volver a la posición inicial. Ya. Movilización de la articulación radioulnar distal. Para esto la articulación debe estar en posición de reposo. Con la mano derecha, con los pulgares derechos, la mano debe estar encima de la mesa. Con los pulgares fijo la ulna, y con la mano derecha posiciono el pulgar sobre el radio y realizo un deslizamiento hacia dorsal. Perdón, hacia dorsal, bien digo. 7 segundos de deslizamiento y también puedo realizar un deslizamiento hacia palmar. Y vuelvo a la posición inicial. Movilización radiocarpiana e intercarpiana hacia distal. El paciente ubicado sentado al borde de la camilla, con el brazo abducido, la extremidad debe sobrepasar el borde de la camilla. En esta posición, el kinesiólogo fija por el extremo distal de la articulación radioulnar distal o la primera fila de los huesos del carpo. Con la mano derecha toma la mano del paciente fijando los huesos del metacarpo o la fila distal de los huesos del carpo, y de aquí realiza una tracción hacia distal. 7 segundos y vuelve a la posición inicial. Movilización radiocarpiana e intercarpiana hacia dorsal. Entonces, paciente ubicado al lado de la camilla, borde de la camilla, con el brazo abducido, la extremidad debe sobrepasar el borde de la camilla. La cara dorsal del antebrazo hace contacto con la camilla, y el kinesiólogo ubicado hacia el lado radial de la extremidad.
Con la mano izquierda fija por ventral la zona distal del antebrazo o la fila proximal de los huesos del carpo, y con la mano derecha toma los huesos del metacarpo o bien la fila distal de los huesos del metacarpo, del carpo, y realiza una movilización hacia dorsal. La movilización debe durar 7 segundos y luego vuelve a su posición inicial. Movilización radiocarpiana e intercarpiana hacia volar. Paciente ubicado al borde de la camilla con el brazo abducido. El kinesiólogo se ubica de pie por el lado cubital de la extremidad. De esta posición, con la mano izquierda fija en la línea articular radiocarpiana o bien en la fila proximal de los huesos del carpo, y con la mano derecha toma la mano desde los huesos del carpo o la fila distal de los huesos, desde los metacarpos o la fila distal de los huesos del carpo, y realiza una movilización hacia volar. 7 segundos debe durar la movilización y luego vuelve a la posición inicial. Movilización ulnar de la articulación radiocarpiana. Paciente se ubica al borde de la camilla con el brazo abducido, la mano debe sobresalir del borde de la mesa, la zona ulnar debe estar apoyada sobre la superficie de la mesa. El kinesiólogo se ubica hacia dorsal de la mano del paciente, con la mano izquierda fija por radial, distal, el antebrazo. Con la mano derecha toma todos los huesos del carpo y realiza una movilización hacia ulnar. Movilización de 7 segundos y luego vuelve a su posición inicial. Movilización radial de la articulación radiocarpiana. Entonces, paciente ubicado al borde de la camilla con el brazo abducido, la mano debe sobrepasar el borde de la camilla. El kinesiólogo se ubica por la cara palmar de la mano, fija el segmento distal del antebrazo y con la mano derecha toma todos los huesos del metacarpo y los huesos del carpo y realiza una movilización hacia radial. 7 segundos y luego vuelve a su posición inicial. Test de tracción de la cabeza del radio. Bien, para esto entonces, paciente en posición sedente, la cara dorsal del antebrazo va posicionado sobre la camilla. Bien, debe realizar una flexión de 70 grados con una supinación de 35 grados. La mano derecha que va a fijar se ubica bajo el codo en la parte proximal de la ulna. Con la mano izquierda ubico la cabeza del radio, quito adiposidad quito tejido en la zona para ubicar tanto por dorsal como por palmar o ventral la cabeza del radio, y realizo una tracción hacia dorsal y hacia ventral. Movilización ventral dorsal de la cabeza del radio. Entonces, paciente ubicado al borde de la camilla con el brazo en extensión, la cara dorsal del brazo debe ir hacia la superficie de la camilla. El kinesiólogo se ubica hacia la mano del paciente, con la mano derecha fija la zona distal del brazo y con la mano izquierda ubica la cabeza del radio, y en esta posición realiza una movilización dorsal y ventral. Movilización de la cabeza del radio hacia distal. Paciente se ubica sentado al borde de la camilla o también puede ser en decúbito supino. En este caso va a estar al lado de la camilla. La cara posterior del brazo va a estar apoyada sobre la superficie de la camilla. El kinesiólogo se ubica hacia la mano del paciente. Con la mano derecha, por anterior, fija la zona distal del brazo. Indirectamente fija la ulna. Y con la mano izquierda toma el radio por el extremo distal del antebrazo y desde aquí realiza una rotación de tronco. De esta manera se realiza una distracción hacia distal de la cabeza del radio. Ahora sí, ya. Test de tracción de la ulna. Ya, el paciente está en posición sedente,
debemos poner el codo, lo fijamos en posición de reposo, con la mano derecha, ubico por la parte posterior de la parte distal del brazo, el dorso de la mano debe ir hacia el kinesiólogo, con la mano derecha el borde cubital va justo después de la articulación de la ulna, fijando la ulna, y se realiza una tracción hacia distal. ¿Listo? Movilización caudal de la cabeza del húmero. En el paciente en decúbito supino se debe estabilizar con un cinturón para estabilizar tórax y adicionalmente la escápula, y un cinturón que viene desde caudal que pasa por la axila para estabilizar la escápula. El kinesiólogo se ubica lateral al paciente con un pie delante y el otro atrás por medial al brazo, en esta posición. Con la mano izquierda fija el brazo del paciente al cuerpo, y con la mano derecha por la cara posterior del brazo la fija también para poder realizar una tracción hacia caudal que se genera por una reclinación del kinesiólogo. Listo. Orientación de la cabeza del húmero. Paciente sobre la camilla en decúbito supino debe estar con hombro en flexión y codo en flexión, cinturón para fijar el tórax y la escápula a la camilla, y cinturón para realizar la movilización hacia lateral. Kinesiólogo lateral del paciente, con un pie adelante y el otro atrás. Debe tomar con su mano izquierda por la parte ventral del antebrazo, de la articulación, que es la mano fijadora, y con la mano movilizadora bajo el cinturón de movilización, en la parte proximal del brazo debe realizar una tracción hacia lateral. ¿Listo? Ya. Bueno. Movilización ventral o anterior de la cabeza del húmero. Bien, paciente en decúbito prono sobre la camilla, con el brazo levemente abducido, el hombro debe sobresalir de la camilla. En esta posición, el kinesiólogo se ubica medial al brazo y fija por el extremo distal del brazo, y con la mano derecha, con el borde cubital, ubica el acromión, y en esta posición, con flexión de rodilla, realiza un vector hacia anterior o ventral. Movilización posterior de la cabeza del húmero. Paciente en decúbito supino con el brazo levemente abducido, kinesiólogo se ubica por medial al brazo, el hombro debe sobresalir de la camilla, y a nivel de la escápula, de la espina de la escápula, se ubica una cuña. Con la mano izquierda fija el brazo y lo pega contra el cuerpo, y con la mano derecha, con el borde cubital, se ubica el acromión. En esta posición se realiza flectando rodillas un vector hacia posterior. 7 segundos, suelte y vuelve a la posición inicial.